Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes. Buenas tardes, Leti. Buenas tardes. Bien, vamos a comenzar con los temas de la clase. Y el primero de ellos son los tipos de datos. Ok. ¿Por qué comenzamos con esto? Porque en realidad los datos son la base de la programación. O sea, un programa recibe datos, que se les conoce como datos de entrada. Procesa datos, ¿ah? Que es la finalidad del código que nosotros desarrollamos, y produce una salida, que es la información que el usuario utiliza. También en un sistema se almacenan datos. ¿Sí? Entonces, esa es la base de la informática, trabajar con datos o información. Vamos a aprender la clasificación general de los datos. Tal como les había explicado, esta clase trata sobre los fundamentos de programación. ¿Sí? Esta clasificación se aplica a cualquier lenguaje. Obviamente, en los lenguajes de programación se van a encontrar clasificaciones mucho más específicas. O sea, van a encontrar más categorías de tipos de datos, pero todas ellas se desprenden de la clasificación general que vamos a hacer en este momento. Entonces, vamos a clasificarlos. Primero los voy a enumerar y después los voy a explicar en numéricos, alfanuméricos y lógicos. Ok. Vamos a ver los datos de tipo numérico. ¿En qué consisten? Bueno, como su nombre lo indica, ¿qué es un dato de tipo numérico? Todos los valores que sean números. Por ejemplo, la edad de una persona, cuánto pesa en libras, cuántos kilómetros recorrió un vehículo. Esos son datos de tipo numérico. Y los vamos a clasificar en dos subcategorías. Tenemos los que son numéricos enteros y los que son numéricos que le llamamos reales. Obviamente acá en esta primera, los numéricos enteros son los números que carecen de componente decimal. Pero ojo acá, ¿verdad? Porque a veces nos equivocamos en esta clasificación cuando queremos definir qué tipo de dato es uno. Vamos a poner un ejemplo. Yo defino un dato entero cuando sé que no es posible que tenga un componente decimal. En el momento en que yo estoy analizando la situación que se me está presentando y la cual yo tengo que automatizar, lo primero que yo hago es estudiar cuáles son los datos con los cuales se van a trabajar. Esos datos yo los tengo que clasificar de acuerdo a las categorías que estamos viendo. Ahora, un dato numérico entero, ¿verdad? Es un dato que yo sé que durante la ejecución de mi programa, o sea, mientras el sistema esté funcionando, sé que no hay forma en que sea real, o sea, en que tenga un componente decimal. ¿Cuál creen ustedes que sería un ejemplo de esto?
un dato que nunca, que es numérico, pero que nunca va a tener un componente decimal? El 0. No, no me refiero a un número, me refiero La a... edad. Ok, digamos la edad. ¿Por qué? Porque uno puede decir tiene 18 años, tiene 56 años, tiene 90 años, no hay ningún problema, ¿verdad? Ahora, ¿otro dato? Una fecha. Una fecha no es un número, ya le voy a explicar por qué. Más adelante vamos a ver eso. O sea, está compuesto por dígitos cuando es una fecha corta, pero no es un dato numérico. Otro ejemplo de un dato que sea numérico entero que no necesite componente decimal. Número telefónico. Ok, el número telefónico sería un error definirlo como un dato numérico. Ya les voy a explicar por qué. Ok, miren acá. Son datos que son números, obviamente, pero yo sé que los utilizo para hacer operaciones aritméticas. Los datos que son, que están compuestos por dígitos, pero que no se usan para operaciones aritméticas, no los defino como numéricos. Por ejemplo, el número de teléfono que dijo el compañero, es cierto, se compone de dígitos. Pero, ¿qué operación aritmética puedo yo realizar con un número de teléfono? No es la naturaleza, porque en realidad ese dato sirve para identificar algo. Sirve para identificar una línea telefónica o un plan de celular. O sea, es un identificador. Entonces, las operaciones que yo voy a realizar con él, por ejemplo, pueden ser de búsqueda. Yo puedo hacer, o de identificación, ¿verdad? Porque dependiendo del dígito con el cual comience, yo puedo saber si es fijo, si le pertenece a Tigo, si le pertenece a Claro, etcétera. Entonces, ahí no hay operaciones aritméticas, sino que hay operaciones de identificación. No es numérico. Por ejemplo, ¿creen que este dato, número de alumnos en una clase, alguna vez va a tener un componente decimal? No, ¿verdad? Porque yo tengo que decir, en esta clase hay 30 alumnos. Yo no puedo decir hay 30.7 alumnos, hay 30 alumnos un cuarto. Es imposible que yo diga eso. Entonces es numérico entero. Ahora, los numéricos reales son los números que tienen componente decimal, aunque este sea un valor nulo. Entonces vamos a ver eso. Ejemplo. Un ejemplo de un dato que ustedes sepan que es numérico, pero que necesita que lleve decimales. Los precios de un objeto o algo, por Precio. ejemplo, precio. Ok. Sí, precio de cualquier cosa, ¿verdad? Pero precio. Veamos algo. Precio. Miren que muchos tienen problemas para distinguir eso. Yo puedo decir que determinado artículo, digamos el artículo A, cuesta 100 lempiras. Ese 100 lo defino como un entero o como un real. ¿Qué creen? 100 lempiras, no hay centavos ahí. O sea, no me dice cuesta 100.25 centavos. 100 lempiras. Pero ¿qué pasa? Su componente decimal es nulo. O sea que en realidad este es el valor. Bien, cuando hablamos de cantidades monetarias son reales, aunque no haya centavos ahí. Solamente que su componente en ese momento es nulo. ¿Por qué no lo vamos a definir como entero? Porque puede ser que en el transcurso de la ejecución del sistema, alguna operación aritmética me modifique este precio por cualquier situación y ya no cueste 100, sino que vaya, 100.50. Y si yo lo definí como entero, va a ser imposible
representar esos 50 centavos. Entonces, las cantidades monetarias, a menos que se especifique, son reales. ¿Por qué a menos que se especifique? Porque hay ejercicios en donde, por ejemplo, yo digo, bueno, de todas estas ventas que estoy haciendo durante el día, voy a quitar todos los centavos porque los voy a donar. Entonces, ahí tengo que descomponer el número. Por un lado poner los 100 y por otro lado poner los 50. Entonces, yo puedo agarrar esos 100 lempiras que estoy descomponiendo el 100.50 y esos 100, ahí sí lo puedo guardar en un entero y quedarme trabajando con los centavos. Pero estoy especificando que se trata de operaciones que van a trabajar únicamente con el componente, ya sea decimal o con el componente ya sea entero. Para cualquier otro caso, las cantidades monetarias se definen como reales. Otro ejemplo de un valor numérico que tiene que ser real. Un porcentaje. Un porcentaje, digamos, porcentaje de avance en una obra o proyecto. Bueno, fueron a hacer una evaluación para saber cuánto es el avance de la obra. Y al final dicen, bueno, esta obra tiene un avance del, generalmente nosotros lo escribimos así, 85%. Pero en realidad, ¿verdad? Esto lo representamos en código así, 0.85. Así que es un valor de tipo real. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Entonces, esos son los numéricos, que son enteros y son reales. Entonces, vamos con los alfanuméricos y lo vamos a definir. Los valores alfanuméricos son todos aquellos que pueden, porque no es obligatorio que estén todos, contener letras, caracteres especiales y dígitos. ¿Okay? Y los vamos a clasificar también en dos. Los datos de tipo carácter y los datos de tipo cadena de caracteres. Definamos este, carácter. Es el dato alfanumérico que solo cuenta con una posición, lo que se conoce como longitud. Longitud 1. Yo solo puedo almacenar o una letra o un carácter especial o un dígito. No puedo almacenar, por ejemplo, quisiera almacenar ahí el nombre de Ana. Es un alfanumérico porque contiene letras. Entonces defino el dato como carácter. Pues no voy a poder hacerlo porque al tener una posición, ser de longitud 1, lo único que voy a poder guardar va a ser la primera letra, A, de Ana, no la cadena completa de caracteres. Ejemplo, podría ser, vaya, respuesta a una pregunta de selección única. ¿Por qué? Digamos que yo presento 4 opciones en una pregunta A, B, C, D. Entonces me van a responder como es selección única, es A o B o C o D. Bien, entonces voy a tener, por ejemplo, A. Esa es la respuesta. Entonces ahí no tiene sentido que yo diga que va a tener más de una posición. Si la respuesta es A, B, C o D, cualquiera de las 4 respuestas solo es de longitud 1. ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? Verdadero o falso. No es alfanumérico, verdadero y falso. Ya vamos a ver por qué. Por ejemplo, estado civil. Yo puedo decir, ¿verdad? S si es soltero. O sea que solo voy a almacenar la S, no voy a almacenar la palabra completa.
No lo voy a poner todos los estados, ¿verdad? Puedo decir una D si es viudo. Solo los dos voy a poner. De esa forma me evito de escribir la palabra completa. ¿Ok? De ahí, este es otro ejemplo de un dato de tipo carácter. Ahora, la cadena de caracteres, bien, es alfanumérico, pero es aquel tipo de dato, ¿verdad?, en que su longitud es 1 o más, ¿verdad? No tiene esa limitante de que solo puedo almacenar una posición. Entonces, puede contener lo que dijimos antes, letras, caracteres especiales, dígitos. Un ejemplo, nombres de personas, direcciones, códigos de identificación, por ejemplo, número de identidad. Es un código. Número de cuenta. Código de producto, etcétera. Bien. Número de teléfono. Es un alfanumérico. ¿Ok? Entonces, en todos ellos, bueno, obviamente el nombre sería muy raro que tuviera otra cosa aparte de letras. Bien. Las direcciones contienen letras, contienen dígitos, contienen caracteres especiales. Los códigos de identificación, bueno, depende. Por ejemplo, el número de cuenta de ustedes solo contiene dígitos, pero es un alfanumérico, porque no hacemos operaciones aritméticas con ese dato, sino que sirve para identificar. Entonces yo identifico a un alumno en específico y también con el número de cuenta sé en qué año se matriculó por primera vez, ¿verdad? A qué regional pertenece o si está en ciudad universitaria, cuál es el número correlativo, etcétera. Lo mismo con la tarjeta de identidad. Yo la puedo almacenar con los guiones o si no lo especifican, puedo quitarle los guiones y que queden solo los dígitos. Pero aún así sigue siendo alfanumérico. Porque ¿para qué me sirve la tarjeta de identidad? Para identificar una persona. Y dentro de todos esos dígitos, uno puede saber en qué departamento nació, en qué municipio. Por ejemplo, 0801, ¿qué dice? Nació en el departamento de Francisco Morazán, en el municipio del Distrito Central. Los siguientes dígitos, ¿qué me están diciendo? Por ejemplo, 1980, nació en el año de 1980. Entonces, determinadas posiciones de ese dato tienen un significado. Y lo que yo hago ahí no son operaciones aritméticas, sino que extraigo. 0801, tengo que extraer el 08. Y eso me dice el departamento. Después extraigo el 01. Y eso me dice, ¿verdad?, el municipio. Entonces, ahí no hay operaciones aritméticas que realizar. Y lo mismo pues con el número de teléfono. Ahora, los lógicos, que es la otra categoría, o ese va a poner porque solo existe uno, es aquel tipo de dato que solo puede tener uno de dos valores posibles. Este dato o es verdadero o es falso. Ahí no hay de otra. No puede tener otro valor, ¿verdad? Verdadero o falso. Se conoce como lógico y aquí su otro nombre es booleano. Booleano, ¿verdad?, en referencia al álgebra de Boole. Que el álgebra de Boole son aquellas operaciones que se realizan con binarios. Sabemos que los binarios solo tienen dos dígitos, el 0 y el 1, que representan los estados de apagado o encendido, de verdadero o de falso. Un ejemplo que se les ocurra de algo que puede ser
verdadero o falso. A ver, ¿alguna idea? El sexo, si es masculino o femenino. No, eso más bien sería un carácter, a menos que yo en un formulario, pero imagínense que generalmente en los formularios están los dos géneros, femenino y masculino, y lo que hago es poner un check, ¿verdad?, en el que corresponde. Entonces yo podría tomar ese dato, ¿verdad?, individual y decir femenino. El dato femenino es lógico. Si le pone verdadero es porque es mujer y si le pone falso es porque es varón, ¿verdad? Solo que sea así. Por ejemplo, lo que verdadero y falso, respuestas a preguntas de verdadero y falso, obviamente. Usted pone o es verdadero o es falso. Ahí no hay de dónde. No hay otra categorización. La forma más fácil de entenderle es, todos alguna vez hemos llenado formularios, preguntas de verdadero y falso, ¿ok?, en donde hay casillas de verificación y nosotros ponemos un check. Por ejemplo, ¿tiene usted licencia de conducir? ¿Sí o no? No puedo decir, pero es que solo tengo la mitad de la licencia, que no sé qué. O es sí o es no. O es verdadero o falso. Fíjese, ¿posee licencia de conducir? ¿Sí o no? No cabe otra respuesta. Por ejemplo, generalmente cuando uno aplica seguros o cosas así, le piden el historial médico. ¿Ha tenido operaciones quirúrgicas? ¿Cómo voy a responder? Pero sí que yo solo tuve un poquito de una operación quirúrgica. No, no se puede. O lo operaron o no lo operaron, así de sencillo. Entonces, ¿verdadero o falso? Entonces, ese tipo de preguntas se responden con datos de tipo lógico o booleano. Revisen por si tienen alguna consulta. ¿Qué es booleano en sí, licenciada? Eso que les acabo de explicar. O sea, ¿qué significa booleano o qué es el dato booleano? ¿Qué es booleano en sí? Booleano, como les había dicho, se deriva del álgebra de Boole. No me recuerdo el nombre de la persona, ¿verdad? Que no es que inventó, ¿verdad? Sino que publicó lo que son las operaciones con números binarios. Los números binarios, ¿cuáles son? 0 y 1. 0 y 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un sistema binario? ¿No? Un sistema binario es aquel que solo acepta dos tipos de datos, dependiendo del sistema. Si nosotros hablamos de la electricidad solo puede estar encendida o apagada. Ahí hay dos estados. Si hablamos de cargas magnéticas, ¿verdad?, porque hay componentes que trabajan con cargas magnéticas, o puede ser una carga positiva o puede ser una carga negativa. ¿Ok? Entonces solo hay dos estados posibles. Por eso las operaciones se le conocen como Boole, porque él como que ¿qué les diría? Las agrupó en un conjunto de operaciones. Entonces, por esa persona es que surgen, ¿verdad?, lo que es el término booleano. ¿Sí? En los lenguajes de programación usted no va a encontrar el tipo de dato lógico. No voy a definir una variable lógica, voy a definir una variable booleana, boolean. ¿Sí? Pero esos son los tipos de operaciones que se hacen con datos que solo contienen dos valores posibles. Llámele verdadero o falso, sí, no, encendido, apagado, positivo, negativo. No hay otro valor permitido dentro de esos dos establecidos. Ok, licenciada, gracias. Ok.
Bueno, si no hay más preguntas, ok. Ahorita que recuerdo me hicieron una interrogante, creo que fue de la fecha, así fue, ¿verdad? Voy a borrar acá. Creo que sí fue de la fecha. Veamos. Una fecha. Se puede decir que la fecha es un dato aparte de los que ya vimos. Algunos contemplan que sí es un dato, otros dicen más bien que es un dato que se deriva de los alfanuméricos. Veamos una fecha en formato corto. Formato corto es este. Yo no pongo palabras. Digo, hoy es 26 de enero de 2022. ¿Ok? Y ese dato no puede ser numérico, porque yo miro que está contenido también con caracteres especiales. Entonces, ahí ya no puede ser numérico. Bien. Yo, si carezco en un lenguaje de programación de un dato tipo fecha, lo defino como una cadena de caracteres. ¿Mm? Al definirlo como cadena de caracteres, yo puedo hacer extracción. Les digo, no, fíjese que a mí solo me interesa trabajar con el año, entonces puedo extraer esta parte del dato. Los datos numéricos no permiten eso. O sea, tendría que yo que hacer una operación matemática increíble para separar ese 2022 de todo el dato. En cambio, las cadenas de caracteres permiten, ¿verdad?, funciones directas que hacen facilísimo esa extracción de una parte, o sea, de un elemento o varios elementos de un dato. Entonces, si carezco de componente o del tipo de dato fecha, yo lo puedo definir como una cadena de caracteres, no hay problema. Ahora, si me dicen que en un lenguaje X está el dato, generalmente se llama date, fecha. Entonces, yo podría definir, ¿verdad?, la fecha y decir, este 26, o sea, este dato del 1 del 2022 es un dato de tipo fecha. Y cuando los lenguajes tienen este tipo de datos, me dan el acceso a operaciones directas de cálculo de fechas. ¿Qué es eso? Yo puedo decir, bueno, entonces calcule cuántos días hay desde, digamos, el 20 del 12 del 2021 hasta el día de hoy. ¿Cuántos días han pasado entre dos fechas? Entonces, esa no es una operación que me permita hacerla un dato numérico, no es una operación que me permita hacerla un dato alfanumérico, es una cadena de caracteres. Es una operación que únicamente la permite realizar un dato que está categorizado como date. Y la verdad es que todos los lenguajes ahora incluyen este tipo de dato. Pero este tipo de dato surge como o tiene su origen en este otro, cadena de caracteres. ¿Ok? ¿Preguntas? Por el momento no leí. Ok, continuemos. Entonces, esa es la clasificación general, la más básica de lo que son los tipos de datos. ¿Ven? Si ya lo llevamos a un lenguaje de programación, ustedes van a ver, por ejemplo, del dato tipo entero yo tengo 4, 5, 6 variantes, pero sigue siendo un dato de tipo entero. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tan grande es el número que yo puedo almacenar en ese dato? ¿Por qué? Porque cuando uno hace una declaración de tipo de dato, se asigna un espacio en memoria. Entonces, si yo le asigno
un espacio chiquito en memoria, obviamente lo que pueda guardar ahí es un número pequeño. Pero si le asigno un espacio grande en memoria, obviamente ahí voy a poder guardar un número mucho más grande. Sigue siendo entero. La diferencia es qué tan grande es el número. Entonces son las variantes que ustedes van a encontrar en los lenguajes de programación. Bien, les estaba hablando de estos espacios en memoria que se le asigna, que el sistema asigna para guardar datos. ¿Cómo los identificamos? Y es donde vamos a entrar a lo que son variables y constantes. Bien, vamos a definir en primer lugar qué es una variable. Bueno, su nombre lo indica. Es un dato cuyo valor puede cambiar durante la ejecución de un programa. En cambio, la constante es un dato cuyo valor no cambia durante la ejecución de un programa. Ok, para saber si un dato va a ser variable o va a ser constante, lo primero es analizar el entorno o el escenario en el cual nosotros estamos trabajando. Porque si un dato es constante en un escenario, si yo me muevo a otro escenario, ese mismo dato va a dejar de ser constante y se va a convertir en variable. Ejemplo de eso que les acabo de mencionar. Digamos, clase de metodología de la programación. Esta es la sección 1200. ¿Ok? Entonces tengo ahí dos datos. Tengo el nombre de la clase, metodología de la programación, y tengo la sección. Voy a poner un tercer dato, quién está a cargo de la clase, es mi nombre, Yolandi Flores. Entonces tengo tres datos. Ahora voy a poner un cuarto, pero no voy a poner el valor, ¿verdad? Porque no termino ahorita. Nombres de alumnos. Creo que ahorita llevan matriculados unos 32. Bueno, pongamos eso, que hay 32 alumnos. Analicemos. ¿Cuál es nuestro escenario? Nuestro escenario es únicamente esta clase. En ese entorno vamos a trabajar. Pregunta. ¿El nombre de la clase va a cambiar? No, ¿Cómo? no No, cambiaría. porque nuestro escenario es únicamente esta clase. Imagínense que yo les digo, bueno, aquí hay que desarrollar un programa para que registre las notas. Y al final del periodo, entonces ya me dé la nota final de cada alumno. Pero solo funciona para esta sección. Bien, el nombre de la clase, ¿verdad? No importa si él es el alumno número 1, si es el número 2, si es el número 3 o es el número 32. La clase se sigue llamando metodología de la programación. Entonces, es una constante. Miremos la sección 1200. ¿Es una variable o es una constante? ¿Qué será? ¿Va a variar? Si yo estoy procesando, supongamos que en la lista hay 32 alumnos. Entonces, 1, 2, 3, 4. Bien. El primer alumno se llama Juan y el segundo alumno se llama Oscar. El entorno es esta sección únicamente. ¿En qué sección está Juan? 1200. ¿En qué sección está Oscar? 1200. Para los 32 alumnos, la sección es 1200. Su valor no se modifica, permanece constante. Yo la definiría como una constante. ¿Eh? El nombre de la catedrática.
Para los 32 alumnos en esta clase, metodología de la programación, sección 1200, el nombre de la catedrática es el mismo. No es que a los primeros 5 yo le voy a servir a la clase, a los siguientes 5 va a ser otro profesor, los otros 5 va a ser otro profesor. No, para los 32 es la misma catedrática, así que el nombre de la catedrática es una constante. Ahora miremos el caso de los nombres de los alumnos. Hay 32 alumnos matriculados y yo tengo que registrar el nombre de los 32 alumnos. ¿Esa sería una variable o una constante? Variable. Variable, porque cuando yo esté procesando el primer alumno de la lista, que le dije que se llamaba Juan, entonces el dato, nombre de alumno es Juan. Pero cuando yo me mueva hacia el siguiente en la lista, el número 2, que se llama Oscar, el nombre del alumno va a ser Oscar. Entonces, dependiendo con qué número de la lista estoy ya trabajando, el nombre del alumno cambia. ¿Ven? Entonces no puede permanecer constante. Este es un ejemplo de un dato que es variable. Pero este era el primer escenario. Escenario 1. Ahora miremos un segundo escenario. Escenario 2. Todas las clases de, no, secciones, mejor dicho. Secciones de metodología de la programación de la carrera de informática. Ya no solo me están hablando de esta sección, sino que todas las secciones de metodología de nuestra carrera. Entonces miremos si los datos que antes eran constantes siguen permaneciendo constantes. Nombre de la clase, metodología de la programación. ¿Sigue constante o va a variar? Sigue como constante. Sigue como constante porque me están diciendo que voy a trabajar con todas las secciones de metodología, solo esa clase. No me están diciendo que trabaje con taller de hardware ni con lenguaje 1, solo metodología. Entonces el nombre de la clase sigue siendo constante. Miremos el otro dato, sección 1200. Aquí era una constante la sección. En este segundo escenario, ¿permanecerá constante o es variable? Sería variable. Variable porque, por ejemplo, ¿cuántas secciones hay? A distintas horas. Una puede ser la 0900, otra puede ser la 1000, depende, ¿verdad? Entonces, puede tener varios valores. Es una variable ahora. Miren, cambió de constante a variable. El nombre del catedrático, que antes era constante, ¿va a variar? Sí, variable ahora. Variable también. Queda menos de un minuto y hasta aquí vamos a llegar. Ahora díganme, nombre de alumnos, ¿constante o variable? Variable. Sí, sigue siendo variable porque no sé cuántos alumnos hay matriculados en todas las secciones, digamos unos 300. Hay 300 valores posibles. Entonces es una variable, sigue siendo variable. Les quedamos aquí y continuamos mañana, muchachos. Listo, gracias, licenciada. Ok, que tengan feliz tarde. Gracias, Lick. Adiós. Gracias, Lick. Gracias, Adiós. Liz. Nos vemos. Adiós.